Amigos oyentes de Radio Católica Nacional, tengan ustedes muy buenos días. Como siempre, muy agradecidos con Dios por permitirnos estar en esta mañana en su programa Catequistas en Acción, que se transmite en los 94.1 FM y en los 880 AM. Bienvenidos a este su programa Catequistas en Acción. El día de hoy los acompañaremos en el control máster Cristian Peña y en la cabina de locución sus amigos de siempre, William y Luis Obando. Willy, buenos días. Amigos oyentes de Radio Católica Nacional, tengan ustedes muy buenos días. Muy contentos de estar nuevamente con ustedes, agradecidos a ustedes y agradecido a Dios, nuestro Padre, porque siempre nos permite estar con ustedes un sábado más. Pero antes de comenzar, no se olvide si tuvo una semana difícil, una semana complicada, con dificultades, pues échele muchas ganas. Usted sabe que no hay noche ni tempestad eterna y que después de todo ese túnel oscuro y frío está la luz y ese calor que es Cristo. Así que abramos nuestro corazón a Cristo que nos ama y acompáñenos en estos 60 minutos de Catequistas en Acción. Así es, amigos oyentes, catequistas en acción. Y como siempre, vamos con nuestro primer segmento, Vitaminas de Amor, segmento que está encaminado pues a esa interiorización con Dios, segmento en el cual nosotros o con el cual nosotros iniciamos nuestro programa con la oración. Nos unimos espiritualmente a todos quienes nos dispensan su amable sintonía en esta mañana y también queremos pedir por todos aquellos niños y jóvenes que van a realizar en esta mañana su sacramento tanto de la Eucaristía como de la confirmación. En todas las parroquias se está ya pues impartiendo los sacramentos, obviamente por lo que estamos viviendo, por la pandemia, se lo está haciendo en pequeños grupos, de acuerdo al aforo de cada uno de los templos de nuestras parroquias. Queremos pedir por los niños, por los sacerdotes, por los catequistas y de manera especial también por las ondas de Radio Católica Nacional, para que sigamos evangelizando y sigamos llevando el mensaje de nuestro Señor a todos sus hogares. Winnie nos acompaña en la oración, nos acompaña en la interiorización en esta mañana. Willy. Sí, Luis, gracias por que cada día el Señor nos da un nuevo amanecer. Y entonces pidamos al Señor por todas y cada una de las intenciones que tenemos en nuestro corazón. Especialmente también pidamos por los enfermos, por todos los enfermos de la pandemia del COVID, para que el Señor les comience a dar el remedio, que ponga su mano en cada uno de ellos. Pero también, queridos amigos, pidamos por todas aquellas personas que ya no están con nosotros, que a través de estos tiempos se han alejado, se han ido a la casa del Padre. Pidamos por todos y cada uno de ellos para que el Señor ya les tenga gozando de su reino eterno. Pero también, queridos amigos, pidamos por esas familias, por esos padres, por esas madres, por esos hermanos, hermanas que han perdido a sus familiares. Que el Señor y la Virgen Santísima les dé esa fortaleza para que puedan superar sus dolores. Y también, pues, queridos amigos, pidamos por las intenciones de cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros, esas intenciones que tenemos guardadas en el corazón. Y digámosle al Señor, gracias por tu amistad, gracias, Señor, por el amor de amigo que nos ofreces. Gracias, Señor, porque eres siempre fiel. Queremos ser capaces de entender que tú eres nuestro amigo. Queremos entenderte porque fuiste capaz de hacerte hombre para ser amigo del hombre. Queremos entenderte tu paciencia en esperar un nuevo sí de cada uno de nosotros. Señor, queremos vivir las experiencias y las exigencias de la amistad que tú nos das. Comprender, Señor, antes de ser comprendido. Desear ayudar a los demás antes de ser ayudado. Desear servir a los demás antes de ser servido. Desear dar, Señor, antes que recibir. En el momento de la dificultad,
No permitas, Señor, que nos alejemos de ti. En nuestras horas de debilidad, sé tú más amigo. En los momentos de desaliento, llámanos, Señor. Cuéntanos, Señor, para que nosotros seamos tus brazos, Señor, dispuestos a construir un nuevo mundo, para que nosotros, Señor, seamos tus labios, dispuestos a enviar tu palabra, a declarar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a comenzar este día con entusiasmo, con alegría, con ilusión nueva. Sabemos siempre que estás a nuestro lado, al lado de nuestra familia, de nuestros amigos, y estás siempre en nuestras cosas y en nuestra propia persona. Ayúdanos, Señor, a sembrar paz, a ser solidarios, a dar amor a los hermanos. Y sé, Señor, que el día que comienza, cada mañana, tú nos das tu amor. Ayúdanos, Señor Jesús, para que podamos salir adelante en nuestras obligaciones. También, Señor Jesús, te pedimos por las personas que están lejos de nosotros, por esas personas que no te conocen, Señor Jesús, para que tú, poco a poco, ayudes a que llegue tu palabra y tu mensaje al corazón de cada uno de ellos. Por eso te queremos decir el día de hoy, buenos días, mi Señor. Amén. Amén. Bien, amigos oyentes, después de haber interiorizado nuestra oración, nuestras necesidades, después también de haber agradecido al Señor por todo lo que nos ha dado, vamos a la primera pausa musical. Renuévame, Señor Jesús. Volvemos. Estamos de vuelta, amigos oyentes, a este su programa Catequistas en Acción. Recuerden ustedes que el reprise de nuestro programa se transmite en amplitud modulada los días lunes en dos horarios, 8:30 en la mañana y 20:30 en la noche. O también les invitamos a escucharnos en www.radiocatólica.org.es o también en nuestras redes sociales. Sí, queridos amigos, si quieren también seguir nuestro programa, nuestras enseñanzas, no se olviden en nuestro canal de YouTube como Catequistas en Acción Ecuador, o en Instagram también nos pueden seguir como Catequistas en Acción Ecuador. O si, como siempre les hemos dicho, si cada uno de ustedes quiere que topemos algún tema en especial que les interese o algo que les interese a ustedes que el programa Catequistas en Acción pueda tocar, pues pueden comunicarse por nuestras redes sociales o también a nuestros automáticos, a nuestro WhatsApp al 0984-530-760. Si es fuera de la provincia de Pichincha, también, queridos amigos, pues nos pueden enviar sus mensajes y nosotros estaremos prestos en ayudarles en cualquier tema que ustedes deseen. Así que, Luis, que seguimos con nuestro programa y seguimos también con los temas y el tema especialmente que estábamos hablando la semana anterior. Así es, amigos oyentes, como ustedes ven, estamos un poquito introduciendo la formación del catequista. Habida cuenta que, como decíamos la semana anterior, ya con los sacramentos prácticamente se va terminando el año de catequesis. Entonces es importante que el catequista en este tiempo entre comillas, vacaciones, pues tome la formación en serio. Habíamos hablado ya de esto un poco más profundamente sobre la comunidad, etcétera, ¿no? Y ahora nos toca topar un tema que es también muy bueno, que es las dimensiones de la formación del catequista. Ustedes ven que a través de la carta Antiquum Ministerium, el Papa Francisco, el 10 de mayo del 2021, da ya a la catequesis el título de ministerio, al catequista, como el ministerio de catequista. Entonces, esto ya implica una mayor responsabilidad.
con los catequistas que están iniciándose y en este año pues ya estarán en sus parroquias también con sus párrocos tratando de mirar algún curso de formación. Nosotros ya después de este programa tendremos ya unas sorpresitas para los catequistas nuevos, los que quieran tomar un curso a través de las ondas de Radio Católica Nacional, pues ya de pronto la próxima semana ya iniciaremos con un cursito para aquellos catequistas que inician su formación. Por eso es importante que abordemos estos temas y el día de hoy vamos a abordar las dimensiones de la formación del catequista. Tenemos que tomar en cuenta, mis queridos hermanos, que la formación del catequista incluye varias dimensiones y la más profunda hace referencia exclusivamente al ser del catequista. El catequista como quién es, su perfil, su espiritualidad, en fin, la esencia mismo del catequista, antes incluso del hacer de catequista, porque el hacer del catequista se va formando a través de su formación pedagógica, metodológica, pero el ser del catequista es ya viene de adentro, de cada uno de nosotros, desde la parte espiritual mismo, desde esa experiencia que el catequista va haciendo de Dios, porque de hecho la formación del catequista nos va a ayudar a adquirir esa madurez, como nos dice el directorio general para la catequesis, el madurar como personas, madurar como creyentes, madurar como bautizados, como esas personas que se han dado cuenta de cuál es su misión y aceptando su bautismo, pues deciden servirle a Cristo. Y también nos hace madurar como apóstoles, pero no hay que dejar de lado que antes de apóstoles tenemos que ser discípulos, William. Sí, Luis, importante lo que tú dices, ¿no? Una de las dimensiones principales es el ser del catequista, porque nos ayuda a madurar, como tú decías, como persona, pero no solamente como persona, sino como creyentes, y también a aceptar, Luis, la misión que nos está dando el Señor. Es importante saber también lo que implica también el ser del catequista, lo que implica esa vocación que el Señor nos da y que con esa vocación pues nosotros aprendemos a madurar, Luis, en nuestra creencia, en nuestra fe y esta dimensión pues se nos va dando a cada uno de nosotros y como tú decías, yo creo que eso es lo fundamental, ¿no? Lo primero es ser discípulo, estar a los pies del maestro y entender y atender todo lo que el maestro nos quiere decir, porque es así como el Señor nos va moldeando ese ser que nosotros tenemos. Es así como el Señor nos va dando esa forma de catequistas ya en nuestro corazón y con eso nosotros, damos quizá el primer pasito, Luis, para comenzar a tener ya realmente una catequesis y ser unos catequistas realmente que el Señor quiere que seamos. Sí, y hay que tomar en cuenta de que el catequista es un discípulo, pero un discípulo no cualquiera, sino un discípulo convencido de Jesús, un discípulo que quiere hacer llegar su mensaje a todos los que encuentra en su camino, de modo especial a aquellos con quienes establece un compromiso de amor, un compromiso de fe. En este caso, pues, la pequeña comunidad de catequizandos que Dios le ha dado a cada catequista, ¿no? Para que pueda transmitir su fe, no solamente con palabras, sino también con obras. Esa es la parte fundamental. De tal manera que la primera situación de que el catequista tiene que entender y tiene que grabarse y tiene que estar convencido es que es un discípulo de Jesús. Discípulo, ¿qué quiere decir discípulo? El que sigue a Jesús, el que sigue sus lineamientos, el que sigue su ideología, el que sigue su forma de caminar, que quiere llegar a que su mensaje sea productivo, ¿no? Sobre todas las cosas, es un mensaje que llegue a todos y todos aquellos que están en el camino. El Señor nos pone año a año a todos los catequistas, chicos, niños, jóvenes, incluso también adultos, en los padres de familia, para que nosotros podamos llevar ese mensaje
para todos, de modo especial aquellos con quienes nosotros vamos estableciendo este compromiso de amor, este compromiso de fe, de tal manera que es importante conocer y convencerse de que somos discípulos, Will. Sí, esa es una de las dimensiones, como tú decías, el ser del catequista, pero también el saber ser catequista, Luis, que es otra cosa muy importante y saber y ser como nos llegaría a la madurez humana, cristiana y una conciencia misionera. Hay que tomar en cuenta también que además para que el catequista pueda llevar a cabo su tarea adecuada en la formación, también estará atento a la dimensión del saber, que es otra de las dimensiones del catequista. Y esto implica una doble fidelidad al mensaje y a la persona, quizá en el contexto en el que se vive. Dado que la catequesis, hay que tomar en cuenta, Luis, es un acto comunicativo y educativo, la formación no descuidará la dimensión del saber hacer, Luis. ¿Qué nos dices tú del saber hacer? Bueno, el saber hacer, nosotros tenemos que tomar en cuenta que yo quiero profundizar un poco más en el ser del catequista, ¿no? El saber hacer ya viene ya la parte metodológica mismo, el cómo yo hago la catequesis, cómo yo transmito el mensaje, las líneas pedagógicas, las líneas metodológicas que yo voy adquiriendo para poder transmitir el mensaje. Pero antes de eso está el ser, el saber ser catequista. Y el saber ser catequista no implica tener un cúmulo de conocimientos pedagógicos, saber dinámicas, técnicas y listo, sino que viene primeramente esta dimensión tan fundamental para el catequista que es el ser. El convencimiento de que yo soy un bautizado, de que yo no le he elegido yo a Jesús, sino más bien es Cristo el que me ha elegido a mí, como el mismo Evangelio dice, ¿no? No es que ustedes me han elegido a mí, fui yo quien os elegí. Incluso tenemos una canción que nos habla de eso. Y de eso tenemos que estar convencidos, de que somos nosotros parte del proyecto de Dios y siendo parte de este proyecto de Dios, nosotros estamos con esa enorme responsabilidad, primeramente, de saber transmitir la experiencia que yo he tenido de Dios. No se trata únicamente de transmitir un cúmulo de páginas, de un texto, de un libro, ¿no? En este caso del catecismo, sino que se trata también de ir conjugando la experiencia que yo he tenido de Dios con las verdades de la fe que yo tengo en los textos de catequesis. De tal manera que cuando yo doy a conocer esta experiencia pedagógica y metodológicamente, ahí es cuando yo estoy sabiendo hacer mi catequesis, ¿no? Ya las líneas pedagógicas, estas líneas metodológicas, voy adquiriendo a lo largo de mi formación como catequista, pero el ser, tengo que ir profundizando cada vez más mi identidad como catequista, identificándome como un verdadero discípulo que está siempre a los pies de Cristo y sabiendo que estoy a los pies de Cristo, ir comunicando esta experiencia que día a día estoy yo adquiriendo con el Señor. Luego viene, sí, el saber hacer, esta dimensión que a nosotros nos capacita para saber transmitir esta experiencia de Dios, utilizando las técnicas necesarias, utilizando la dinámica necesaria de la catequesis para poder llegar a nuestros catequizados, William. Sí, recalcando un poquito lo que tú decías del ser del catequista, pues hay que decir que es una de las formas de servicio a la palabra de Dios y se inscribe dentro del misterio profético el ser catequista. Es una acción eclesial también destinada a los miembros de la comunidad cristiana, no solo a los catequistas que han recibido el anuncio de la fe, es decir, el querigma, y lo han aceptado en sus vidas. Entonces, el ser del catequista es ser una persona con madurez humana, cristiana y apostólica, y que esa madurez tiene que apoyarse en una madurez y en el ejercicio de la catequesis, pero también en el discernimiento, Luis. Y ese discernimiento nos prepara a nosotros para que podamos llegar a ser portadores de la palabra de Dios,
nos transporta también a ser los elegidos, digámoslo así, para que cada uno del mensaje del Señor llegue a los catequistas, Luis. Ahí hay una situación que debemos tomar en cuenta. Mira, William, y siempre me ha impresionado en el año 2013 el Papa Francisco, en su primer encuentro, en el año de la fe, pide a los catequistas que seamos catequistas, que no trabajemos de catequistas, porque trabajar de catequista no sirve. Yo trabajo de catequista porque me gusta enseñar, pero si no se es un catequista, no sirve. Eso nos dijo a nosotros, a todos los catequistas, el Papa Francisco, que si no somos catequistas y únicamente trabajamos de catequistas, no seremos nosotros fecundos. No no serás fecundo, nos decía el Papa Francisco. Por lo tanto, hay que entender que ser un catequista es una vocación. Ser catequista es una vocación. Esta es la vocación, no trabajar de catequistas, y eso lo recalca mucho el Papa Francisco. Por lo tanto, hay que tener nosotros mucha atención en el ser primeramente, y no tanto en el hacer, ¿no? No trabajar de catequista, sino primeramente ser catequista, porque involucra el ser catequista a la vida misma. No es únicamente cuando yo voy a impartir catequesis en mi parroquia o cuando enciendo la computadora para impartir catequesis a través del Zoom. El ser catequista me implica a mí toda la vida, es decir, toda mi vida gira en base a un testimonio de ser un verdadero catequista en donde me lleva día a día a un encuentro con Jesús, con las palabras y también con la vida, es decir, con el testimonio. No es únicamente el hecho de tomar el catecismo del chico, aprenderme de memoria el encuentro y luego pues pasar a los chicos únicamente de forma teórica. Por eso es que el Papa Francisco insiste mucho, no hagan no trabajen de catequistas, hay que ser catequistas con testimonio, con vida y también con palabras, William. Sí, el catequista, como tú dices, Luis, es ser testigo, es ser compañero de camino, creyente con sus limitaciones y equivocaciones también, que se atreve a decir y a mostrar sus razones para vivir y esperar en Cristo. Quien anuncia el Evangelio, Luis, sabemos que es el catequista y está llamado a ser experto en relaciones humanas, está llamado a ser experto en la convivencia con el hermano, en tener una experiencia comunitaria, en la fraternidad, en el amor, en la iluminación de la palabra de Dios. Es decir, cuando decimos pues el ser del catequista, es decir, es la iluminación de la palabra y saber los contenidos esenciales de la fe, pero no solo saber, el compartir y sobre todo el celebrar, Luis, la vida, la oración y la convivencia ética de la que nos podemos servir como catequistas. Es decir, el ser catequista no es solamente, como tú decías, escoger el catecismo y pararse frente a los niños y hacer, sino esto va mucho más allá, es ser testigos de la presencia viva de Cristo en cada uno de nosotros. Esto significa, bueno, el hecho de ser y saber ser, ¿no? Porque puedo hacer, pero hay que también tener conciencia de saber ser catequista. El catequista está entrenado para convertirse en un testigo de la fe, y eso es lo principal, testigo de la fe. ¿Por qué testigo? Ya habíamos hablado en un encuentro anterior, en un programa anterior, de que si somos testigos o reporteros, ¿no? Entonces, ¿en qué estoy encasillado yo? ¿En ser un reportero que únicamente repite lo que he escuchado? ¿O soy un testigo porque he tenido una experiencia de Dios? Por eso es que el Papa Francisco también nos dice que somos custodios de la memoria de Dios. Por lo tanto, el catequista en su formación de la dimensión del ser, la formación nos va a ayudar a reconsiderar nuestra propia acción catequética partiendo de nuestra vida para el crecimiento, como tú lo decías anteriormente, humanamente y cristianamente.
El catequista va madurando a medida de que también se va formando. Y justamente esta dimensión del ser del catequista se va alimentando a medida de la formación que va teniendo. Por eso es que el catequista no tiene que quedarse únicamente en el cursito de verano, en las palabras hermosas que de pronto nos digan nuestros párrocos. El catequista ya tiene que tomar una responsabilidad y conciencia de la formación que debe tener, porque Dios está poniendo en nosotros vidas humanas espiritualmente hablando. ¿Cómo nosotros vamos a formar un espíritu de un niño, de un joven, de un adulto, si es que no estamos nosotros debidamente formados, debidamente convencidos, si no somos testigos de esta fe? Por eso es que nos dice que somos nosotros testigos de la fe en esta dimensión del ser, y aparte de ser testigos de la fe, nos está diciendo que somos custodios de la memoria de Dios. Es decir, el ser custodio de la memoria de Dios es llevar a Dios a los corazones, a las mentes y a las vidas de todos nuestros interlocutores, William. Sí, y para ello, Luis, hace falta que el catequista primero acepte a Cristo como criterio último de juicio y que por lo mismo desempeñe su ministerio profético con coherencia, con disponibilidad y con testimonio, como decías. Y es necesario que el catequista tenga el valor de testimoniar, es decir, de ser testimonio. ¿Qué es más importante para un catequista? Ahí viene la pregunta. Luis, ¿ser un auténtico cristiano o saber hacer muchas cosas sin dar testimonio de la vida del cristiano? Eso tendríamos que nosotros irnos preguntando un poquito, ¿no? ¿Qué es lo más importante para ser un auténtico catequista? ¿Ser cristiano o saber hacer muchas cosas sin dar testimonio de la vida cristiana? Entonces, eso tenemos que irnos un poco cuestionando. Y claro, es importante también ver que en esta pregunta o en esto que nos vamos cuestionando es, ¿realmente yo cumplo el papel de catequista? ¿Cumplo el papel de catequista como cumplimiento nada más? ¿O realmente soy catequista y doy testimonio de mi fe, de mi amor y del encuentro vivo que tuve con Cristo en mi vida? Entonces, eso tiene que el catequista poco a poco ir siendo testimonio de esa verdad y de lo que ha hecho Cristo en la persona del catequista, Luis. Así es, y vuelvo a las palabras del Papa Francisco en esta hermosa carta que dirigió en este año 2013, y él nos dijo, el catequista no es un maestro o un profesor que cree que da una lección. La catequesis va mucho más allá de una simple lección, de un simple tema, ¿no? La catequesis es la comunicación de una experiencia y, como tú dices, el testimonio de una fe que enciende los corazones porque va introduciendo el deseo de encontrar a Cristo. Qué bonitas palabras del Papa cuando nos dice a nosotros esto, que la catequesis es la comunicación de una experiencia, la comunicación de lo que yo he vivido con Cristo, esa experiencia que diariamente la encuentro en la oración. Durante esta semana nos ha hablado tanto el Señor en el Evangelio acerca de la oración, acerca de cómo debemos ser nosotros como cristianos, acerca de cómo tenemos que manejarnos nosotros como cristianos. Nos habla de no saber juzgar, sino de tratar a los demás con amor. Entonces, el Papa Francisco en esta dimensión nos está pidiendo que la catequesis vaya mucho más allá de una simple lección de cualquier asignatura, sino que sea esa comunicación de esa experiencia que el catequista ha hecho de Dios y que la hace diariamente con el Dios que nos ama. Y esta experiencia le va a convertir en testigo de una fe que va encendiendo los corazones. Para encender los corazones de los demás, el catequista tiene que encender su corazón propio, porque en el catequista tiene que ser introducido el deseo de encontrarse con Cristo, y a la vez el catequista introduce en sus interlocutores, en sus catequizandos, el deseo de que se encuentren con Cristo. Por eso es hermosa estas palabras del Papa Francisco. Este anuncio de varias maneras y con diferentes idiomas es siempre el primero, que el catequista está llamado a dar, a darse, ¿no? Por eso es que el Papa nos dice que es importante el encender los corazones.
Eso es lo importante en la catequesis, que vayamos encendiendo los corazones, partiendo de una experiencia y de un testimonio, William. Sí, Luis, como tú dices, pues debemos de ser testimonios de la vida, testimonios de lo que Cristo ha hecho en nosotros, porque si nosotros somos solamente reporteros y no hemos tenido la experiencia de Cristo en nuestras vidas, no podemos transmitir. Ya se ha dicho, nadie da lo que no tiene. Entonces, si nosotros tenemos a Cristo en el corazón, si tenemos a Cristo en nuestra vida, creo que vamos a ser fieles testimonios de la palabra de Cristo y de sus enseñanzas. Pero si no, pues creo que nos hemos equivocado de servicio, Luis. Cada uno como catequista tiene que en realidad encontrar, sí, su Pentecostés con el Señor, su encuentro personal con Él, para que el Señor obre en cada uno de nosotros. Bien, queridos amigos, nos vamos a ir a una pausa musical, luego a una pausa publicitaria y regresamos con ustedes en unos momentos. Volvemos, queridos amigos, con su programa Catequistas en Acción. No se olviden que nuestro programa se transmite a las 20 horas y a las 8:30 en AM los días lunes, pero también no se olviden que estamos en www.radiocatólica.org y ahí también nos pueden escuchar. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube como Catequistas en Acción Ecuador, o también nos pueden seguir también en Instagram como Catequistas en Acción Ecuador. Pues el programa Catequistas en Acción tendrá muchas sorpresas. Vamos a ver si podemos comenzar un poco a ayudar a los catequistas nuevos con alguna formación específica para que vayan siendo, como decíamos, como estamos tratando en nuestro programa, ser catequista, encontrar, dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en cada uno de nosotros. Así que, queridos amigos, gracias por la audiencia dispensada y seguimos con nuestro programa Catequistas en Acción, Luis. Así es, amigos oyentes, y no se olviden, ya desde la próxima semana vamos a tener algunas sorpresas también. Teníamos algunos sorteos por hacer, ¿no? Algunos premios que entregar, agradeciendo la fidelidad de sintonía que nuestros hermanos catequistas a lo largo y ancho del país, pues nos dispensan sábado a sábado. Y bien, siguiendo con esto, pues decíamos que ser y saber ser catequista con una profunda madurez humana que nos lleve a concientizarnos de todas las dificultades que tiene. Es decir, el catequista tiene que enraizarse en su comunidad, ¿no? Y la madurez humana nos va a ayudar, o vamos a adquirir esa madurez humana a medida que nos vayamos insertando dentro de nuestra comunidad, mirando los problemas propios y también los de nuestros catequizandos y sus padres de familia. Una profunda madurez cristiana en el sentido en que yo como cristiano me voy dando cuenta de cuál es mi función al ser bautizado, ¿no? El catequista siempre tiene que estar consciente de que tenemos que mirar la dimensión profética de anunciar, denunciar y dar testimonio, ¿no? Entonces, anunciar el mensaje de Dios, anunciar la buena nueva, denunciar todo lo malo que sucede alrededor de la comunidad. Eso es el verdadero cristiano, el no quedarse callado, el no quedarse, indolente ante las cosas que le suceden a nuestros hermanos de la comunidad. Y también esa conciencia misionera de llevar a Cristo a todos los que lo necesitan. Así el catequista va a ser testigo de la fe y también custodio de la memoria de Dios, porque la formación alimenta la espiritualidad del catequista, pero también requiere de ese acompañamiento. Y para esto nosotros tenemos que tener en cuenta que debemos desarrollar la habilidad para el acto educativo y comunicativo, ¿no? Cuando yo encuentro esta habilidad para el acto educativo y comunicativo, voy desarrollando también en mí un poquito más el ser del catequista. El ser del catequista significa ir día a día alcanzando la santidad personal. Es muy difícil, ¿no? Yo me acuerdo hace unos años, Monseñor Danilo Echeverría
decía en un encuentro de catequistas en la Universidad Católica, qué tiempos aquellos, William, cuando hacíamos estos encuentros masivos en donde nos podíamos encontrar con todos los catequistas de la Arquidiócesis de Quito. Ojalá algún momento podamos nuevamente encontrarnos para darnos un fuerte abrazo. Pero él decía, el Monseñor Danilo decía, catequistas santos para formar otros santos. Entonces, ahí radica la dimensión del ser del catequista, ir alimentando a través de estas habilidades que nosotros tenemos en la parte educativa y comunicativa. William. Sí, hay que tomar en cuenta que la formación en el catequista le ha de ayudar a madurar ante todo como persona, como creyente y como apóstol. Es decir, pues que la formación es una de las quizá pilares fundamentales del catequista porque nos ayuda a madurar, pero como persona, como creyente y también como apóstol, porque eso es lo importante, ¿no? Lo que tú decías, Luis, esa dimensión nos hace referencia a ser nosotros mismos, ¿no? Después de esto, lo que el catequista debe hacer ya viene, ¿no? Para desempeñar bien su tarea. Esa es la dimensión que tenemos que seguirla también, ¿no? El hacer del catequista, Luis. Así es, y tenemos que en esto nos pide también en el numeral 141 del Directorio General el respeto por la conciencia de la persona para evitar cualquier tipo de abuso, ¿no? Realmente a veces sí se ha escuchado que hay catequistas que son demasiado, ¿cómo es? Demasiado, no sé, hasta cierto punto exigentes o no sé cómo calificar, pero nos pide el directorio general evitar cualquier tipo de abusos, que no se caiga en el abuso. Una cosa es exigir y otra cosa es abusar, ya sea del poder o de cualquier influencia, de cualquier tipo que nosotros tengamos. Más bien, lo que nos está invitando es a educar en la fe con amor, porque hay que tomar en cuenta que el catequista también es un educador de la fe. De tal manera que la autoridad se va a medir por el verdadero servicio, no tanto como yo sé mandar, sino más bien cómo yo sirvo a los demás. Hay que distinguir entre lo que es el tratar de imponer a servir en nuestra catequesis, ¿no? Hay que tener un respeto también por la libertad del otro. Ya hay un dicho muy humano que dice, mi libertad termina donde comienza la libertad del otro. Podemos nosotros no imponer nuestra fe, no imponer nuestra experiencia, sino más bien exponer, porque la fe no se impone, sino la fe se expone con lo que tú has dicho, William, con el testimonio y también siendo custodios de la memoria de Dios. Eso en cuanto al ser del catequista. Ahora también entrando ya en la dimensión del saber, ¿qué es lo que el catequista debe saber para poder ejercer de una manera adecuada su pastoral catequética, ¿no? Debe saber y debe tener una formación bíblico-teológica y un conocimiento de la persona y del contexto social. El catequista es un maestro que enseña la fe. Y como un maestro que enseña la fe, tiene que tener las armas muy bien organizadas para poder transmitir el mensaje, la buena nueva, porque el catequista no transmite noticias malas, sino el catequista tiene que llegar con alegría a transmitir la buena nueva de la salvación. Sí, y esta dimensión penetra en la doble fidelidad al mensaje y a la persona humana, Luis, y requiere que el catequista conozca bien el mensaje que se transmite y al mismo tiempo hay que conocer al destinatario que lo recibe y al contexto social en el que vive. Entonces, esto es muy importante, mira, Luis, porque no es solamente eh, ser catequista por ser catequista, ¿no? Sino que tenemos que conocerlo primero, es el mensaje que transmite. Y entonces tú, como decías anteriormente, ¿no? Tiene que tener una formación bíblico-teológica y conocimiento del contexto también. Entonces, es lo que decíamos, ¿no? Debe de estar, conocer a su destinatario, es decir, a quién llega el mensaje, pero también tiene que ubicarse en el contexto social en el que vive.
Aquí podemos mencionar, pues, a veces en la región sierra y la región costa, Luis, no es por ser regionalistas, pero para que tú llegues al mensaje a los niños, pues es distinto. ¿Por qué? Porque es un contexto distinto, son lugares distintos, quizá la ciudad es una cosa, quizá el campo es otra, y entonces para que llegues tú con el mensaje, tienes que ubicarte primero en el contexto. No es lo mismo enseñarle al niño que está en el campo, Luis, con flores, con las plantas, que enseñarle ya a los chicos que están aquí en la ciudad y que tienen otra manera de ver la vida, Luis. Así es, William, y hay que tener en cuenta algo que es fundamental cuando nosotros hablamos de la dimensión del saber. El catequista, como ya lo dije anteriormente, es un maestro que enseña la fe, pero para esto el catequista, y debemos enseñar a las nuevas generaciones de catequistas que vienen, que tengan familiaridad, pero que tengan familiaridad con la Sagrada Escritura, con la Sagrada Biblia, que el catequista sea un amigo de la Biblia, que el catequista tenga una familiaridad con el estudio del catecismo de la Iglesia Católica, de las iglesias particulares y también de los documentos magisteriales que nos presenta a nosotros la Iglesia. Yo siempre digo en las formaciones, la Sagrada Escritura es fundamental en la vida del catequista. Si el catequista no es amigo de la Biblia, no se trata de que el catequista únicamente lea el texto bíblico que le corresponde semana a semana, sino que se vaya familiarizando, que vaya haciéndose amigo de la Biblia. Y al hacerse amigo de la Sagrada Escritura, va haciéndose más amigo todavía de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nosotros estudiamos el catecismo de la Iglesia Católica, nos vamos compenetrando más con nuestra iglesia, porque ahí están están las verdades de la fe, porque del catecismo de la Iglesia Católica se van a ir derivando los catecismos de las iglesias particulares, ¿no? Nosotros tenemos el catecismo, luego tenemos también el compendio del catecismo de la Iglesia Católica, de donde se toman las referenciales para nuestros textos de catequesis que tenemos y también de los documentos magisteriales. Es importante conocer los documentos. Hoy el Papa Francisco ha sacado hermosos documentos que el catequista puede fundamentar también su catequesis, ¿no? Tenemos la encíclica para los catequistas, la catequesis tradente o catequesis de nuestro tiempo del Papa Juan Pablo II, que también deberíamos profundizarla, que nos va a llevar a nosotros a tener un poco más claro lo que significa ser catequistas. Luego, la Evangelii Gaudium del Papa Francisco nos introduce en lo que realmente debe ser un verdadero evangelizador. Entonces, William, es necesario que el catequista conozca, cuando hablamos de la dimensión bíblico-teológica, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, ¿no? El catequista no puede estar ciego, sordo y mudo a lo que dice la Sagrada Escritura. Sí, Luis, por eso es necesario que el catequista conozca de muchas cosas, las principales etapas de la historia de la salvación, que conozca el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, la historia de la iglesia, Luis, a la luz del misterio pascual de Jesucristo, pero también debe conocer, debe tener esa experiencia cristiana, el símbolo de la fe, la liturgia, debe saber de sacramentos, la moral, la oración, los elementos principales del magisterio eclesial con respecto a la proclamación del evangelio y de la catequesis. Es decir, Luis, como tú decías, el catequista debe ser un maestro, pero no un maestro de los que se para al frente y se pone a dar una clase magistral, sino tiene que ser el maestro que esté junto, caminando junto a los chicos, jóvenes, niños de la catequesis. Solamente así, él podrá llegar a cumplir el objetivo que es el llevar la palabra de Dios. Porque caso contrario solamente se convertiría en un profesor como cualquier profesor de escuela que imparte sus conocimientos y no hace un seguimiento. Y lo que tiene que ser el catequista también es alguien que camine al lado
del niño o de la niña, alguien que se junte siempre con él y le ayude a llevar el mensaje, especialmente la formación, y tiene que ser con un educador que sepa especialmente la historia de la iglesia, Luis. Así es, William, y lo dicho, ¿no? El Catecismo de la Iglesia Católica a nosotros nos brinda esta oportunidad de poder conocer todas estas verdades de la fe. Tú mismo lo has dicho, ¿no? Estos núcleos esenciales del mensaje cristiano y de la experiencia cristiana. El credo, por ejemplo, las 12 verdades de la fe. El credo debe saber el catequista para poder explicar, ¿no? Y el credo lo podemos encontrar paso a paso, desarrollado muy pedagógicamente en el Catecismo de la Iglesia Católica. El Catecismo de la Iglesia Católica nos habla también de la liturgia, nos habla de los sacramentos, de la vida moral y también nos habla de la oración. Ahí es donde nosotros podemos encontrar una profundización tan grande que nos va a ayudar a entender definitivamente el mensaje que nosotros estamos explicando y nos va a hacer crecer también como cristianos, como evangelizadores, como catequistas, ¿no? El credo, saber vivirlo primeramente para luego saberlo transmitir. La liturgia está llena pues de grandes símbolos, ¿no? Los sacramentos, no se diga, nosotros somos catequistas de los sacramentos de la iniciación cristiana, pero también debemos tener en cuenta las tres partes que tienen los sacramentos, ¿no? Sacramentos de sanación, sacramentos de iniciación cristiana, como lo habíamos dicho, y también los sacramentos de servicio a la comunidad. Todo esto nos brinda el catecismo de la Iglesia Católica en el saber del catequista. Por eso es que siempre yo he tenido esa prolijidad de decir a los catequistas en las formaciones, cuando preparen sus catequesis, lo primero, la palabra de Dios. Luego, el catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Luego, ver ya el compendio, que es un resumen del catecismo de la Iglesia Católica, y de ahí vienen ya los libritos de dinámicas, los libritos de qué es lo pedagógicos, metodológicos, pero hay que saber organizar nuestra catequesis, pero primeramente para tener a mano estos elementos, tenemos que conocer más de la Sagrada Escritura y también del catecismo de la Iglesia Católica, Will. Sí, Luis, tú lo has dicho. No, no siempre hacemos eso, ¿no? Normalmente lo que hacemos es, tenemos el librito de la De la catequesis catequesis. Y y con eso ese nos librito de la conformamos. catequesis lo damos las 3 vueltas, lo tenemos rayado, subrayado y recontra subrayado. Y cuando vas a las Sagradas Escrituras o cuando vas al compendio o cuando vas a las encíclicas del Papa, pues están nuevecitas. Entonces yo creo que la formación del catequista tiene que ser una formación completa, una formación en la que sepamos de todo. Pero claro, la parte fundamental de donde partimos nosotros son de las Sagradas Escrituras, las que nos enseñan en realidad lo que es la historia de la salvación del pueblo también. Entonces, los catequistas tenemos que tener un conocimiento general también de liturgia, Luis, y también de disciplina sacramental, que son cosas muy importantes y que también nos ayudan para que conozcamos los elementos esenciales de la vida y de la teología también, Luis, y de la comunidad y de nuestras antiguas o nuestros primeros padres, Luis. Así es, y en este sentido, pues ya creo que llegando a la parte ya final de nuestro programa, debemos de encontrar también, William, el, el proceso de la formación del catequista, ¿no? Por eso es que esto de que el Papa Francisco haya nombrado al catequista como un ministro, esto implica mucha responsabilidad. Y las nuevas generaciones de catequistas que vienen tienen que formarse de una manera procesal. Tiene que haber un proceso de formación que vaya desde lo más sencillo hasta lo más profundo.
desde la experiencia espiritual de la oración hasta la experiencia teológica donde nos van a brindar una gran cantidad de contenidos catequéticos que nos van a ayudar a nosotros en lo que es la sociología, la pedagogía, las ciencias, la educación, es decir, son un aporte a la formación, ya que la teología y las ciencias humanas se enriquecen mutuamente, pero para eso nosotros tenemos que tener un criterio para el discernimiento y la evaluación, sobre todo de las diferentes teorías sociológicas, pedagógicas, para apreciar el valor y reconocer también sus límites en cuanto al saber del catequista. Ya en otra entrega, en otro programa, hablaremos del saber hacer, ¿no? Hemos hablado un poquito así muy sucintamente del ser y el hacer del catequista, Willy. Sí, Luis, como tú dices, hemos comenzado a hablar un poquito de lo que es el ser y cómo debe ser el catequista, y luego lo que tiene que hacer, ¿no? Y luego, pues, ya hablaremos del saber hacer también. Así que, queridos amigos, no se olviden, no se pierdan nuestros programas que poco a poco vamos a ir con algunas sorpresas para la formación especialmente de nosotros como catequistas, porque creo que lo fundamental es eso, Luis, que no nos quedemos, a veces ya tenemos 20 años de catequistas y como tenemos 20 años ya sabemos todo. Entonces, creo que lo fundamental y lo principal es esto, es ser primero discípulos a los pies del maestro, y solo así seremos unos buenos catequistas. Bien, queridos amigos, estamos llegando a la finalización de nuestro programa, no sin antes agradecerles nuevamente a ustedes por la atención dispensada a nuestro programa. No se olviden, queridos amigos, de orar por las ondas de Radio Católica, para que las ondas de Radio Católica sigan estando al aire, dando este mensaje de amor, de alegría, de formación, de paz, y sobre todo que nos den una paz interior. De mi parte, no es más, agradecerles que el Señor y la Virgen Santísima les bendigan en esta semana, y como siempre decimos, ¿no? Procuremos ser buenos como el pan. Soy William Obando, buenos días. Así es, amigos oyentes, no me queda también más que agradecerles, dispensar su sintonía, agradecer pues por ese corazón generoso que tienen ustedes sábado a sábado para acompañarnos en este su programa Catequistas en Acción. No se olviden, ser testigo de la fe y custodio de la memoria de Dios, el ser del catequista. Soy Luis Obando, un abrazo para todos, nos encontramos la próxima semana. Buenos días.